La importancia de estas plantas aromáticas y medicinales en la huerta radica no solo en el aporte que brinda a la conservación y el bienestar de nuestro sistema agroecológico por las funciones alelopáticas que logramos a través de ellas, sino también se convierten día a día en una excelente alternativa económica, ya que su cultivo es de gran demanda para la industria de la fitoterapia, la cual ha sido acogida por el Ministerio de Salud. Incluso contamos en la actualidad con un documento llamado Vademecum Colombiano de Plantas Medicinales, donde podemos encontrar un listado de más de 300 plantas, las cuales tienen un uso terapéutico conocido, probado y aprobado para nuestro país. En este documento, que podemos encontrar en la página de internet del Ministerio de Salud, vamos a encontrar, además de algunas fotos, la descripción de las plantas, su nombre científico, algunos nombres comunes y los usos tradicionales o los usos terapéuticos a los cuales tenemos asociado el conocimiento de estas plantas. Muy importante también mencionar que vamos a encontrar en ese documento las indicaciones y las contraindicaciones, ya que no debemos olvidar que a pesar de que se trate de tratamientos naturales, tratamientos a partir de elementos botánicos, de plantas específicamente, también requieren una administración, requieren un tratamiento adecuado, y ese lo podemos encontrar en el Vademecum Colombiano de Plantas Medicinales. Este documento es de gran importancia, ya que en él encontramos un sustento científico a ese saber tradicional, a ese uso ancestral que hemos dado a las plantas por generaciones. En muchos casos, no solo a las aromáticas y medicinales, sino a aquellas plantas que por ignorancia de sus propiedades son consideradas arbences. Pero sabiendo sus propiedades, conociendo sus usos terapéuticos, podemos saber que no son plantas arbences, que no son plagas las que tenemos en nuestro cultivo, sino que son potenciales fuentes de medicina, de bienestar y de salud para nosotros y para toda la familia. Así que los invito a aprender un poco más sobre las plantas medicinales y su transformación. Cuando vamos a realizar la cosecha o beneficio de nuestras plantas aromáticas o medicinales, es muy importante tener en cuenta la humedad, tanto la humedad ambiental, la humedad relativa del aire, como la humedad presente en nuestras plantas, ya que debemos procurar que a la hora de hacer estas cosechas, estas plantas, bien sea la parte aérea que vamos a utilizar, si sean las flores o así sean las hojas, contengan la menor cantidad posible de humedad, pues el siguiente paso para el beneficio de las plantas aromáticas y medicinales es el deshidratado. Por este motivo, si hacemos la cosecha en un día en el cual sea lluvioso o haya una humedad relativa en el ambiente muy alta, cuando llevemos esas plantas a ser deshidratadas, uno, se va a tardar más en ese proceso de deshidratación, y dos, podemos tener problemas por la presencia de hongos en nuestras plantas cuando las estamos deshidratando, lo cual nos echaría a perder toda la producción. Teniendo en cuenta que las plantas poseen diferentes principios activos y estos se encuentran alojadas en diferentes cantidades en las diferentes partes de las plantas, es importante saber en qué momento es el más apropiado para cosechar cada órgano. Es decir, si queremos beneficiarnos de una planta como la manzanilla, del cual su parte de interés es la flor, es importante saber qué día los nutrientes, todos los aceites esenciales y los componentes que nos pueden aportar a nuestro bienestar se encuentran mayormente concentrados en esta flor. Esto lo podemos lograr gracias al uso del calendario biodinámico, también conocido como calendario lunar o calendario agroecológico. En este nos enteramos no solo de la fase lunar en la que nos encontramos, sino de su interacción con las diferentes constelaciones, lo cual nos indica los mejores días para realizar la cosecha de las diferentes partes de nuestras plantas. En otras palabras, nos dice cuándo son los días para realizar las cosechas de las flores, cuándo son los mejores días para realizar la cosecha de las raíces, también de las hojas y de los tallos.
De esta manera podemos tener un aliado que nos permite hacer un mayor aprovechamiento de estos recursos que tenemos en nuestra huerta y sincronizar nuestras actividades con el movimiento de los astros, especialmente con el movimiento de la luna. Para un buen deshidratado de estas plantas podemos recurrir a varios métodos, tanto métodos tan sencillos y artesanales como es el colgarlas, ponerlas boca abajo en un lugar oscuro y aireado, que es, digamos, el método más básico, como también podemos empezar a utilizar métodos un poco más sofisticados, como lo son, por ejemplo, un deshidratador solar, el cual brinda resultados mucho más eficientes, pues utiliza la energía concentrada del sol para calentar el aire alrededor de nuestras plantas aromáticas, de las flores o de las hojas que hemos cosechado con el fin de beneficiarlas, y así podemos obtener nuestras plantas en unas condiciones óptimas para ser conservadas, para ser almacenadas en un tiempo muy rápido cuando utilizamos esta energía solar. Otra alternativa son los secadores eléctricos. Estos secadores funcionan de una manera muy similar a los secadores solares, solo que en este caso ya no dependemos de las condiciones lumínicas del lugar donde estamos o de la época del año en la que estamos haciendo este beneficio de nuestras plantas. Entonces nosotros, a través de cualquiera de estos métodos, bien sea el más artesanal como uno mucho más sofisticado, podemos obtener en nuestras casas plantas aromáticas deshidratadas que podemos llevarlas a procesos más avanzados o las podemos guardar y utilizarlas en infusión en el momento en que las necesitemos. Una vez tengamos nuestras plantas aromáticas ya deshidratadas, podemos pasar a hacer un aprovechamiento de ellas, bien sea llevándolas al mercado. Ya una vez estando secas, ellas no se van a descomponer fácilmente, no se van a ver afectadas por hongos o por bacterias, entonces las podemos guardar por mucho tiempo y las podemos incluso enviar a cualquier lugar del mundo, ya que el mercado de plantas aromáticas y medicinales es un mercado cada vez más creciente. Otra de las alternativas que tenemos es el transformarlas en nuestros hogares. Para realizar esta transformación de forma artesanal tenemos varias alternativas. Una de ellas es la elaboración de cremas. Para esta elaboración de cremas artesanales necesitamos básicamente dos ingredientes. Uno es un aceite que nos permita hacer que la crema quede con una consistencia fluida, que quede más pastosa, más cremosa, por llamarlo así. Y el otro es un agente sólido, que en muchos casos se utiliza la cera de abeja, en otros casos se utiliza la vaselina o otro tipo de componentes, principalmente de contenido graso. Cuando nosotros hacemos esta mezcla del aceite con la cera de abejas, por ejemplo, o con el agente graso más sólido, lo que hacemos es generar una emulsión que va a permitir que cuando nosotros hagamos la extracción de los aceites esenciales de nuestra planta, sumergiéndolos en esta mezcla que tenemos ya previamente calentada, vamos a obtener de estas plantas todos esos compuestos medicinales y lo vamos a hacer llegar a esta crema que estamos creando nosotros acá. Estamos haciendo una extracción por medio de aceite que al enfriarse se convertirá en una pasta sólida, la cual podemos utilizar para aplicarnos en nuestra piel. También existen otro tipo de métodos de extracción. Unos son por arrastre de vapor, otros son por extracción alcohólica. Estos tipos de extracción son un poco más complejos, requieren un poco de equipo quizás más sofisticado, pero también son perfectamente fáciles de hacer en nuestras casas y nos permite obtener unos extractos de la planta de alta calidad, muy concentrados, los cuales los podemos luego diluir o utilizar en otros procesos.
Un ejemplo de estos son los extractos de cannabis, en los cuales a través de una destilación que se hace de esa extracción alcohólica, separamos el alcohol y logramos obtener una resina de cannabis que luego puede ser llevada o a las cremas o puede ser llevada a otro tipo de aceites para ser consumido de forma medicinal para muchas de las dolencias que tiene aplicación esta planta. Entonces, como vemos, tenemos muchas alternativas para hacer todo un beneficio de nuestras plantas medicinales y aromáticas, que parte desde los usos alelopáticos en nuestro cultivo, todos los beneficios que brinda para la salud del ecosistema, hasta los beneficios económicos que podemos obtener al poder ofrecer unos extractos o unas resinas puras de nuestras plantas en una producción agroecológica.